Capítulo 7. Influencias filosóficas. El enfoque de las capacidades es una perspectiva contemporánea, pero acumula una larga historia tras de sí. Tanto Zen como yo hemos insistido en que las ideas intuitivas que subyacen a él tienen su origen en muchas culturas diferentes, e incluso, muy probablemente, en todas las culturas. En la vida humana son omnipresentes las preguntas acerca de las oportunidades y las opciones de una persona, es decir, acerca de qué es aquello que está en situación de hacer y de ser. Son interrogantes que, seguramente, forman parte no solo de toda cultura, sino también de toda vida individual. Además, la insatisfacción y la queja a las que el enfoque responde son también generalizadas. ¿Dónde podría haber personas que no se hayan dicho nunca a sí mismas, quiero hacer X, pero las circunstancias de mi vida no me brindan esa oportunidad? A esta clase de descontento habitual, el enfoque responde diciendo, sí, desde luego, en ciertos ámbitos de muy especial importancia, usted debería ser capaz de hacer lo que tiene pensado, y si no es capaz, estamos ante una ausencia de justicia básica. Yo diría más y afirmaría que la conexión entre las oportunidades humanas y las ideas de derecho básico y justicia está también presente en todas las culturas y países. Zen ha venido a decir algo muy parecido al recalcar que las raíces de los conceptos de las garantías y los derechos humanos no solo están presentes en las tradiciones europeas, sino también en las de la India y China. El enfoque de las capacidades cuenta con numerosas fuentes incluso en el plano de la teoría filosófica. En el caso de Zen, las ideas de Rabindranath Tagore y Mahatma Gandhi, por no hablar de una amplia serie de pensadores racionalistas indios anteriores, han sido como mínimo igual de relevantes para la formación de su teoría que las fuentes occidentales que describiré aquí. Este capítulo es, pues, deliberadamente incompleto, ya que, a fin de cuentas, Zen ha escrito largo y tendido sobre las fuentes indias de sus ideas, y un simple resumen de sus escritos al respecto no sería de gran utilidad aquí. Mi propia concepción de la libertad y la capacidad de las mujeres ha sido también influida por los escritos filosóficos y literarios humanistas de Tagore. Deberíamos tener igualmente en cuenta que algunas de las fuentes europeas mantenían una especie de diálogo con las fuentes indias de las que Zen bebe. Tagore y Mill son primos hermanos intelectualmente hablando, pues, por ejemplo, ambos están profundamente en deuda con Auguste Comte. En la actualidad, la labor de teorización sobre el enfoque de las capacidades está siendo llevada a cabo con gran entusiasmo por estudiosos y académicos de países y tradiciones muy diferentes, entre los que tienen una presencia destacada diversas personas pertenecientes a tradiciones no euroamericanas. Ese trabajo es una buena muestra del amplio atractivo y apoyo que despierta el enfoque. Entre los antecedentes euroamericanos, las fuentes más importantes de mi versión del enfoque de las capacidades son obras de la Grecia y la Roma antiguas, aunque Smith, Kant, Mill y Marx también han influido sensiblemente en mis formulaciones. La obra de John Rawls ha sido de suma importancia para mis tesis, sobre todo, al convencerme de que éstas debían expresarse como una forma de liberalismo político. Yo desconocía las tesis de T. H. Green y Ernest Barker cuando desarrollé mi concepción inicial, pero el posterior descubrimiento de similitudes entre su enfoque y el mío ha sido muy instructivo y esclarecedor. Estas tradiciones occidentales figuran también entre los antecedentes intelectuales de Zen, que incluyen el marxismo humanista, las concepciones de libertad y autodesarrollo de John Stuart Mill y, en particular, los escritos de Adam Smith sobre la economía y los sentimientos morales. Dado que Smith fue una fuente primigenia de la reformulación y la reactivación modernas de las ideas aristotélicas y estoicas, el interés que Zen ha tenido durante toda su vida por Smith hace que su pensamiento esté vinculado también a esos textos antiguos. Asimismo, Ernest Barker fue una figura tan prominente en Cambridge, donde formó a generaciones enteras de académicos, que no sería de extrañar que su influencia neoaristotélica alcanzara también a Zen en su juventud. Esta incursión en la historia intelectual no forma parte de la justificación del enfoque, que bien puede sostenerse por sí mismo. Sí ayuda, no obstante, a mostrar que las ideas de esta clase tienen un eco y un atractivo de muy amplio alcance. Y esto puede ayudar, a su vez, a sustanciar la posibilidad de que sean el objeto de un consenso entrecruzado en una sociedad que contiene múltiples concepciones comprensivas de los valores. Aristóteles y los estoicos. En cierto sentido, la fuente occidental más antigua del enfoque de las capacidades se encuentra en Sócrates, quien puso de relieve la importancia del pensamiento crítico a través del diálogo con otras personas. Sócrates carecía, sin embargo, de una teoría política elaborada. Así que la fuente occidental histórica más temprana y más importante del enfoque de las capacidades es, en realidad, el pensamiento político y ético de Aristóteles. Este creía que los planificadores políticos tenían que entender que necesitan los seres humanos para llevar una vida próspera. De hecho, él mismo dijo explícitamente que sus escritos éticos en torno a la vida humana floreciente estaban pensados como guías para los futuros políticos de su sociedad, que podrían ver así cuál era el objetivo al que deberían aspirar con sus decisiones. Como la posibilidad de elegir era sumamente importante para Aristóteles, ninguna acción puede considerarse virtuosa sin que intervengan previamente el pensamiento y la selección de la propia persona. Él no recomendaba a los políticos que obligaran a sus súbditos o ciudadanos y ciudadanas a realizar una serie de actividades supuestamente deseables. Los animaba, más bien,
a que produjeran capacidades u oportunidades para sus gobernados. Aristóteles no tenía ni un ápice de liberal, pero sí creía que el mero hecho de satisfacer una necesidad sin que medie una elección o decisión previa del propio individuo no está a la altura de la dignidad propia de los seres humanos. Y era consciente de que, incluso allí donde no existe prohibición formal alguna, puede haber obstáculos a una libertad de elección significativa como los derivados de una educación insuficiente o de unas condiciones de trabajo que imposibiliten que la persona se informe o reflexione. Aristóteles afirmaba que la planificación política debía centrarse, sobre todo, en la educación de los jóvenes, ya que descuidarla ocasiona un gran perjuicio a la vida política. En sus escritos, se dedicó en reiteradas ocasiones a identificar diferentes niveles de capacidad humana, o dunames, que se corresponderían aproximadamente con las distinciones que ya he introducido aquí: capacidades innatas, capacidades internas desarrolladas y, por último, capacidades combinadas. Aristóteles era especialmente categórico al afirmar que la búsqueda de riqueza no es un objetivo general apropiado para una sociedad digna y aceptable. La riqueza no es más que un medio y los valores humanos que deberían guiar la planificación política se verían terriblemente degradados y deformados si la riqueza fuese entendida como un fin en sí misma. Tampoco era partidario de concebir el fin general de la planificación política como una especie de objetivo homogéneo único que solo pudiera variar en cuanto a su cantidad. De hecho, en el renacer multifacético del pensamiento aristotélico que tan considerable influjo ha tenido en la filosofía moral contemporánea, esa cuestión de la inconmensurabilidad, que tan importante es en el enfoque de las capacidades, ocupa un lugar merecidamente destacado. Aunque el utilitarismo como tal era desconocido en su tiempo, Aristóteles estaba al tanto de aquellas visiones hedonistas de la vida humana buena para las que el bien consistía en que el resultado del balance entre el placer y el dolor sea favorable al primero, y elaboró una serie de argumentos en contra del hedonismo que hoy serían perfectamente válidos en contra del utilitarismo de corte bentamista. Como Mill, Aristóteles también sostuvo que los placeres no difieren solo en cantidad, sino también en calidad. Asimismo, argumentó que hay placeres malos que no deberían tenerse en cuenta para nada a la hora de favorecer la elección de un proyecto sobre otro, y que ciertas actividades humanas que sí serían dignas de ser elegidas, como arriesgar la vida por el propio país, no son placenteras, y, luego, hay otras, como ver, recordar o conocer, que elegiríamos aunque no nos reportaran placer alguno. En general, Aristóteles creía que no podemos fiarnos del placer y la satisfacción del deseo como referencias que nos guíen a la hora de decidir lo que debemos promover en una sociedad, ya que las personas aprendemos a obtener placer de toda clase de cosas, buenas y malas, dependiendo del tipo de educación que hayamos recibido. Así pues, para que un plan político sea aceptable, este tiene que fomentar un conjunto de bienes diversos e inconmensurables que supongan el despliegue y desarrollo de unas aptitudes humanas diferenciadas. Además, deberá aspirar a promover esos bienes no solo en aras de una cifra agregada global, sino por todos y cada uno de los ciudadanos. Todos y cada uno, escribió Aristóteles en una ocasión, remarcando el contraste entre ese objetivo y la idea corporativista de Platón. Conocedor del estado que proponía Platón, en el que la buena condición de la sociedad se promovía, presuntamente, a través de mecanismos que dejaban a una clase de ciudadanos en una situación de subordinación permanente, Aristóteles rechazó la idea de un florecimiento corporativo por considerarla confusa. Por naturaleza, una ciudad es una pluralidad. A cada cosa la preserva su bien. Muchos pensadores políticos de la muy posterior tradición liberal han tenido intuiciones e ideas similares. Lo que hace que Aristóteles siga ocupando esa posición central en el pensamiento político es el modo en que combinó su comprensión de la posibilidad de elegir y de la importancia de esta con su intelección de la vulnerabilidad humana. Como gran biólogo, e hijo de médico, que fue, Aristóteles jamás se sintió tentado a concebir el ser humano como una criatura incorpórea. Reconvenía a sus estudiantes que sintieran desagrado ante la visión del cuerpo animal y del mucilaginoso aspecto de los tejidos y órganos de que éste está hecho. Él entendía que un ser humano es un tipo de animal y que todos los animales pasan del nacimiento a la infancia, de la infancia a la madurez, y luego, si todavía viven, a la vejez, con las múltiples dolencias típicas de esta. De hecho, dedicó todo un tratado al tema de la vejez, otro al del sueño y otro más al de la memoria y sus fallos. Aristóteles, como comprendía bien la vulnerabilidad humana, era consciente de que el Estado está obligado a abordar cuestiones como la pureza de un sistema de suministro de agua potable o de la calidad del aire, así como la educación. La vulnerabilidad no se puede suprimir por completo, eso es evidente, pero Aristóteles puso especial énfasis en cómo algunas ciudades compensaban mejor la debilidad humana que otras. Él propuso, entre otras cosas, que los gobiernos se encargaran de la provisión de la nutrición por medio de comidas comunitarias que promovieran la camaradería y la amistad, al tiempo que la salud. Las personas más ricas pagarían el coste de su propia alimentación, y la participación de las personas pobres en esos ágapes, en cambio, correría a cargo de la ciudad. Según su plan, al menos la mitad de las tierras de la polis serían de propiedad pública y lo que éstas produjeran serviría para subsidiar tanto las comidas públicas como las festividades ciudadanas, por ejemplo, los festivales en los que, en su día,
se representaban las tragedias, incluso las tierras de propiedad privada estarían disponibles para su aprovechamiento por parte de personas necesitadas. Esas eran algunas de las consecuencias que Aristóteles dedujo de la idea de que la labor del gobierno consiste en hacer que todos los ciudadanos sean capaces de llevar una vida floreciente con arreglo a lo que cada uno de ellos decida para sí. El pensamiento filosófico de Aristóteles presenta ciertas limitaciones graves. Aunque su ciudad ideal es democrática en tanto en cuanto los ciudadanos deberían turnarse periódicamente en los papeles de gobernantes y gobernados, él aplicó un criterio demasiado restrictivo para definir el grupo de participantes en tales funciones ciudadanas. Se conformaba con un sistema similar al de la Atenas de su tiempo, en la que solo los varones adultos libres y no inmigrantes eran ciudadanos y en el que la esclavitud era práctica habitual. Y, de hecho, estaba incluso a favor de introducir alguna exclusión más de las que Atenas practicaba en aquel entonces. Los trabajadores manuales, los agricultores y los marineros estarían excluidos de la ciudadanía en la ciudad aristotélica ideal. Carecía, al parecer, de toda noción de la idea básica de la igualdad humana, de todo concepto de una valía compartida por todos los seres humanos más allá de sus diferencias de género, clase y etnia. Tampoco se preguntó siquiera por un hipotético deber de apoyo a las vidas de los habitantes de otros estados que no fueran el propio. Como todos los pensadores de la Grecia antigua, no mostró sensibilidad alguna ante la idea de que las personas tengan diferentes concepciones comprensivas de cómo vivir y de que el gobierno del Estado deba respetarlas dando espacio a sus ciudadanos para que puedan elegir sobre ese tipo de cuestiones. Dio por sentado que la manera correcta de proceder era identificando la mejor concepción posible del florecimiento humano para, a continuación, dotar a las personas de la capacidad para florecer conforme a dicha concepción. Los estoicos pusieron remedio a las dos primeras deficiencias, aunque no a la tercera. El estoicismo, la escuela de pensamiento ético y político más influyente de la antigüedad grecorromana y, quizá, la escuela filosófica más influyente de todos los tiempos en la tradición occidental, ejercía un influjo tan generalizado, sobre todo en Roma, que toda persona culta, y muchas que no lo eran, se guiaba en mayor o menor medida por sus postulados. Incluso el cristianismo que reemplazó al estoicismo como credo cotidiano del Imperio Romano fue un cristianismo profundamente influido por los principios estoicos, y la historia del pensamiento occidental posterior enmarcado en la tradición cristiana europea lleva la impronta de las ideas filosóficas del estoicismo. El concepto de ley natural, una de las fuentes primarias del moderno movimiento de los derechos humanos, es eminentemente estoico. Los pensadores aristotélicos medievales lo desarrollaron, pero los pensadores protestantes de principios de la Edad Moderna, como Grocio y Kant, leyeron directamente de las fuentes de los autores estoicos antiguos y derivaron de ellas diversas ideas sobre los deberes y los derechos internacionales. Los estoicos enseñaban que todo ser humano, por el simple hecho de serlo, es poseedor de dignidad y merecedor de reverencia. Creían que nuestra capacidad para percibir distinciones éticas y para formular juicios éticos era el Dios, que hablaba desde nuestro interior, y que, como tal, era digna de ilimitada veneración. La ética es una capacidad que se encuentra en todos los seres humanos, hombres y mujeres, esclavos y libres, de alta alcurnia o de origen humilde, ricos y pobres. Sea donde sea que se halle esta capacidad humana básica, debemos respetarla, y ese respeto debería ser igual en todos los casos. Deberíamos tratar, pues, las distinciones artificiales creadas por la sociedad como algo trivial e insignificante. Esta idea de igualdad de respeto por la humanidad en general es uno de los elementos fundamentales de la llamada ley natural, la ley moral que debe guiarnos incluso cuando nos hallemos fuera del ámbito del derecho positivo. Posteriormente, las nociones cristianas de igualdad humana, de por sí influidas fuertemente por el estoicismo, unidas a las propias ideas estoicas, vendrían a reforzar el concepto de la igualdad de derechos de los seres humanos. Los estoicos llevaron sus ideas a la práctica con mayor frecuencia que la mayoría de los filósofos, hicieron campaña a favor de la igualdad educativa de las mujeres, y entre sus filas encontramos desde un antiguo esclavo, Epicteto, hasta un extranjero de los lejanos confines del imperio, Séneca, nacido en lo que es actualmente España, pasando por diversas mujeres, cuyos escritos, desgraciadamente, no han pervivido hasta nosotros, por no hablar de Cicerón, hombre nuevo, en el Senado romano, cuyos orígenes no aristocráticos constituyen un tema constante en sus escritos. Dado que su pensamiento no se circunscribía a los muros de la ciudad-estado, los estoicos lograron desarrollar doctrinas muy elaboradas de nuestros deberes para con el conjunto de la humanidad, incluyendo la conducta apropiada en tiempo de guerra. Estas ideas tuvieron una gran influencia en la formación del pensamiento de los fundadores modernos del derecho internacional, como Grocio, Pufendorf y Kant. La idea de la dignidad humana y de su valía ilimitada e igual para todas las personas es la aportación principal del estoicismo al enfoque de las capacidades. ¿Cuáles fueron los principios y las acciones de carácter político sugeridos por esa idea? Cicerón y los estoicos sostenían que jamás debía abusarse de la dignidad humana sometiéndola a la voluntad arbitraria de otra persona. Como los seres humanos tienen dignidad y no son meros objetos, es malo tratarlos como tales y dominarlos y manejarlos sin su consentimiento.
Y puesto que la dignidad humana es igual para todos y todas, es aborrecible establecer categorías y órdenes diferenciados de seres humanos, pues esto permite que unos tiranicen a otros. Los propios romanos derivaron toda una serie de lecciones políticas diferentes a partir de esas ideas. Cicerón, defensor apasionado de la República Romana en pleno ocaso de esta, creía que la dignidad humana exige la existencia de unas instituciones republicanas a través de las cuales las personas puedan gobernarse a sí mismas sin tiranías arbitrarias. Defendió el asesinato de Julio César precisamente en esos términos y arriesgó, y, finalmente, perdió, su vida en defensa de la República. El enfoque de las capacidades incorpora en muchos sentidos varias de las ideas de Cicerón. Otros romanos destacados, tanto estoicos como no estoicos, estaban plenamente de acuerdo con Cicerón en cuanto a la defensa de la República y, de hecho, dos de los movimientos antiimperiales que se formaron durante los primeros años del imperio eran de raíz estoica. Algunos romanos, sin embargo, creían que solo la monarquía podía poner fin al tumulto ocasionado por la reiterada guerra civil. Otros estoicos romanos posteriores pensaron, o eso, al menos, fue lo que manifestaron, pues pensemos que la libertad de expresión estaba bastante restringida en tiempos del imperio, que una monarquía mínimamente responsable podía resultar aceptable. Uno de ellos, Marco Aurelio, aceptó ser adoptado por el emperador previo y convertirse él mismo en emperador a la muerte de aquel. La experiencia del gobierno imperial demostró, sin embargo, que Cicerón estaba en lo cierto, en cuanto una monarquía se instaura, nada impide que adopte un rumbo de arbitrariedad y opresión. Así que, con el paso del tiempo, el pensamiento estoico creyó cada vez más razonable aliarse firmemente con el concepto de unas instituciones republicanas responsables ante los ciudadanos y las ciudadanas, solo en ellas podrán los seres humanos llevar sus vidas a la altura de la dignidad que merecen como tales. Ahora bien, el estoicismo también contenía en su seno la semilla de una respuesta de naturaleza más quietista, sugerida por sus ideas antiaristotélicas a propósito de la invulnerabilidad humana. Como los estoicos preconizaban la suma importancia de la dignidad y la nula relevancia de las condiciones materiales, a muchos de ellos les resultaba perfectamente posible mantener que el alma siempre era libre, con independencia de que las instituciones esclavizaran o no su cuerpo externo. Buen y sorprendente ejemplo de ello es la famosa epístola que Séneca dedicó a la esclavitud, en la que pide a los amos que muestren respeto a sus esclavos y que los traten como a seres humanos de pleno derecho e iguales a ellos, pero no ataca la institución en sí, que, para Séneca, es compatible con una vida interior perfectamente digna. Si el autor llega a tan inquietantes conclusiones no es porque rompa el compromiso estoico con la igualdad de valía de todos los seres humanos, sino porque niega la concepción aristotélica de la vulnerabilidad humana. Las condiciones externas no son, según Séneca, realmente importantes a la hora de que una persona intente vivir bien, así que es innecesario que la ley y el Estado cuiden de que aquellas sean las más propicias. Los siglos XVII y XVIII, la ley natural y la vulnerabilidad humana. Por lo general, las ideas sobre la ley natural, en los siglos XVII y XVIII, y, por consiguiente, la base misma de la educación clásica que recibían las personas destinadas a la política y al gobierno, fusionaban elementos aristotélicos y estoicos. Aunque diferentes combinaciones eran posibles, un matrimonio atractivo y duradero, compatible además con las creencias cristianas convencionales, fue el que maridó las ideas estoicas sobre la igual valía de todos los seres humanos y los conceptos aristotélicos de la vulnerabilidad humana. A pesar de que pervivía aún la atracción que ejercían las ideas estoicas acerca de la invulnerabilidad del alma, la visión de Aristóteles casaba muy bien con el sentido común y con la experiencia de la pérdida de seres queridos, las huellas de la edad, los estragos de la guerra, etc., que tenían la mayoría de las personas. Hugo Grocio, Adam Smith, Kant y los fundadores de Estados Unidos aceptaban el concepto estoico de la igualdad de dignidad de todos los seres humanos, pero recurrían a Aristóteles para entender mejor los múltiples sentidos en los que las personas necesitan la ayuda del mundo para vivir bien. Un uso particularmente interesante de esta visión mixta fue el aplicado por Roger Williams, un estudioso británico de la antigüedad clásica formado en la tradición naturalista estoica, que emigró a Norteamérica y fundó la colonia de Rhode Island, la primera en la que rigió una auténtica libertad religiosa. En sus elocuentes escritos filosóficos sobre la libertad de conciencia, se refería a la conciencia, como un factor que iguala la dignidad de todos los seres humanos, siguiendo en esto las directrices de los estoicos, pero recalcaba también que las condiciones terrenales son cruciales para que la conciencia se despliegue sin deformaciones ni inhibiciones, en la línea de lo expresado por Aristóteles. La capacidad de libre búsqueda religiosa es una de las capacidades centrales. Tanto los escritos políticos de Williams como su práctica en ese mismo terreno nos ayudan a ver mejor cómo debería ser el apoyo gubernamental a esa capacidad. En el siglo XVIII, la fascinación con las ideas estoicas de la igualdad de dignidad humana se volvió un fenómeno generalizado. Estos conceptos influyeron en pensadores republicanos de ambos lados del Atlántico, que entendían, en términos estoicos, que la tarea primordial del republicanismo era la de impedir dominaciones y jerarquías. Lo más habitual, sin embargo, era que tales ideas se tomaran prestadas en conjunto con una concepción aristotélica de la vulnerabilidad humana.
La tarea de los gobiernos pasó así a ser entendida como la de proteger ciertas facultades humanas esenciales a fin de que pudieran desarrollarse y hacerse efectivas. Hoy conservamos muestras abundantes de esa combinación de ideas, pero, a los efectos que aquí nos ocupan, bastará con comentar dos textos clave que, además de ser significativos por sí mismos, tuvieron también una notable influencia en la fundación de Estados Unidos. El primero es el libro de Adam Smith La riqueza de las naciones, una obra que influyó profundamente tanto en el pensamiento europeo, en Kant, por ejemplo, como en la fundación estadounidense. Las obras de Smith están impregnadas de estoicismo y, de hecho, él escribió pensando en un público que el propio autor esperaba que estuviera también muy imbuido de las ideas estoicas. Pero como rechazaba la doctrina estoica de la invulnerabilidad, recurrió a Aristóteles para tener una concepción correcta del valor de la familia, los amigos y muchas de las condiciones materiales del florecimiento humano. Parte de los impedimentos al libre ejercicio de las capacidades humanas que Smith detectó en la Inglaterra de su época eran los derivados de restricciones legales desatinadas y excesivas al comercio y al libre movimiento de los trabajadores. En esos casos, Smith instaba a la desregulación, de ahí que se convirtiera en una de las fuentes favoritas de los liberales libertarios. Es evidente, de todos modos, que esa es una lectura inadecuada del pensamiento de Smith. Su piedra de toque era siempre la pregunta siguiente: ¿qué forma de acción del Estado permite que se desarrollen las facultades humanas y se respete la igualdad entre las personas? Él era menos partidario de la intervención estatal en aquellos casos en los que le parecía que la acción de los gobiernos inhibía el desarrollo de las capacidades humanas, pero, como es lógico, entendía perfectamente que se necesitaban leyes para deshacer las leyes existentes. Por eso estaba a favor de la abolición del aprendizaje para el ejercicio de un oficio, así como de la introducción de legislación contra los monopolios y de la imposición de restricciones a la presión política de los intereses financieros poderosos, algo que, a su juicio, hacía que la influencia de las personas en el proceso político fuese descaradamente desigual y garantizaba que el gobierno acabase siendo secuestrado por lo que él llamaba un ejército permanente, de élites adineradas. También era partidario de la abolición del comercio de esclavos y, de hecho, hizo campaña en pos de esa causa. Mostró, cuando menos, ciertas simpatías por la introducción de regulaciones salariales que favorecieran a los obreros. Estaba especialmente interesado en que a todos los obreros y peones se les garantizaran salarios fijados al nivel mínimo compatible con la existencia humana, lo que significaba, según él mismo lo entendía, que debían disponer de una renta adecuada para mantener un hogar con una esposa y suficientes hijos como para asegurarse de que 2 de ellos sobrevivieran hasta la edad adulta. Todas estas propuestas se apoyan en consideraciones de justicia y no solo de eficiencia. El interés de Smith por la igualdad de respeto se extendía asimismo más allá de las fronteras nacionales, se oponía tenazmente a la colonización porque sostenía que no era más que una manera de explotar a las personas colonizadas, que perdían así tanto la autonomía política como el control económico. Una de las defensas más radicales de la intervención del Estado planteadas por Smith se encuentra hacia el final de La riqueza de las naciones, en un conjunto de argumentos en los que llama a la provisión gubernamental de educación pública obligatoria y gratuita, una institución que, cuando él escribió el libro, estaba en vigor en Escocia pero totalmente desatendida en Inglaterra. El contexto de su análisis lo forman una serie de comentarios típicamente aristotélicos contra el malogramiento de las facultades humanas de la clase trabajadora. Al principio de la obra, Smith ponía de relieve que el hábito y la educación desempeñan un papel muy destacado en la conformación de las habilidades humanas. El filósofo y el portero difieren en su educación, no en su naturaleza, aunque la vanidad del primero le haga suponer otra cosa. De ahí que buena parte de la riqueza de las naciones esté dedicada a constatar los múltiples factores que pueden impedir el desarrollo de facultades humanas clave. Algunos de esos factores son directamente de tipo físico. La pobreza es desfavorable para la vida y la salud. Algunas naciones son tan pobres que se ven obligadas a practicar el infanticidio y a dejar que sus ancianos y sus enfermos sean devorados por las bestias salvajes. Incluso en Gran Bretaña, como bien puntualizaba Smith, la alta mortalidad infantil era característica de las clases trabajadoras y no de otras, más prósperas. El propio Smith señaló que, aunque la pobreza no impide la procreación, resulta extremadamente desfavorable para criar a los hijos. La planta tierna nace, pero en un suelo tan frío y un clima tan severo pronto se marchita y muere. Página 126. Y, en otros pasajes del libro, generalizó ese mismo argumento: cualquier clase que no pueda sustentarse con los salarios que percibe se verá castigada por la miseria, el hambre y la mortandad. Página 119. Esos párrafos nos muestran a un Smith que rompe con los estoicos y elabora una caracterización aristotélica del ser humano y de las necesidades elementales. Él iba recordando así a sus lectores que la dignidad humana no tiene la dureza de una roca, sino que es más bien una planta tierna, que se marchita cuando cae en terreno frío y queda envuelta en un clima severo. Eso significa que no podemos pensar que la distribución de bienes materiales es irrelevante para la dignidad humana. Esta necesita que, como mínimo, haya vida, y las vidas de los niños dependen de todas esas condiciones materiales. Pero fue en el análisis más extendido que le dedicó a la educación donde Smith desarrolló más a fondo sus ideas acerca de la fragilidad de la dignidad humana.
La cuestión que trató de abordar es la de si el Estado debe responsabilizarse de la educación de sus habitantes, y en caso de que así sea, ¿de qué modo debe hacerlo? En su respuesta, apuntó, entre otras cosas, que la división del trabajo, que tan recientemente en boga se había puesto en su tiempo, combinada con una falta generalizada de educación, tenía un efecto muy pernicioso en las habilidades humanas. Un hombre que dedica toda su vida a ejecutar unas pocas operaciones sencillas, cuyos efectos son quizás siempre o casi siempre los mismos, no tiene ocasión de ejercitar su inteligencia. Por ello pierde naturalmente el hábito de ejercitarlas y en general se vuelve tan estúpido e ignorante como pueda volverse una criatura humana. No puede emitir juicio alguno acerca de los grandes intereses de su país, y salvo que se tomen medidas muy concretas para evitarlo, es igualmente incapaz de defender a su país en la guerra. Pero, en cualquier sociedad desarrollada y civilizada este es el cuadro en que los trabajadores pobres, es decir, la gran masa del pueblo, deben necesariamente caer, salvo que el Estado tome medidas para evitarlo, páginas 717 a 718. El peligro, proseguía Smith, no es grande cuando tratamos con personas que no padecen una pobreza extrema, pues aunque sus hijos acaben desempeñando un trabajo monótono, normalmente será tras haber recibido una educación primaria. Además, las personas relativamente acomodadas no suelen trabajar tantas horas como las pobres, por lo que pueden reservarse una parte de su jornada para perfeccionarse, en alguna rama del saber o en alguna actividad distinta de la de su propio oficio. Por lo tanto, esta pérdida de capacidades humanas no debe suponer un motivo de especial preocupación para la esfera pública. Pero la cosa cambia cuando hablamos del pueblo llano. Estas personas disponen de muy escaso tiempo libre para la educación. Los padres apenas pueden permitirse mantener a sus hijos e hijas incluso durante la más tierna infancia de estos y estas. Cuando esos niños tienen ya la capacidad de trabajar, están obligados a incorporarse a algún oficio o rama productiva para ganarse su subsistencia. Ese oficio suele ser también tan simple y uniforme que apenas ejercita la inteligencia. Además, el trabajo es tan duro y constante que difícilmente deja tiempo libre a quien lo realiza y, menos aún, disposición para dedicarse a otra cosa o para pensar en algo más. Sin educación, un individuo es tan mutilado y deforme en su mente como otro pueda serlo en su cuerpo al no tener o no poder usar sus miembros más esenciales. Página 720. Y si bien la educación del pueblo llano no se traduce automáticamente en un enriquecimiento general de la nación, esta, igual debería cuidar que, aquel, no quede completamente sin instrucción. Página 721. Smith argumenta entonces que una situación negativa como esa no es inevitable. Ningún Estado, creía él, puede garantizar a todos sus ciudadanos y ciudadanas una educación tan extensa como la que los ricos reciben actualmente a expensas de sus padres. Pero sí que puede procurarles, como hacía Escocia entonces, las partes más fundamentales de la educación, página 720, obligándolos a aprender a leer, a escribir y a contar antes de alcanzar la edad oficial mínima para desempeñar un empleo remunerado. Smith describió además en su libro un plan completo de educación obligatoria de bajo coste en escuelas parroquiales en el que se eliminarían asignaturas insustanciales, como el latín, sustituidas por otras más útiles, como la geometría y la mecánica. Smith supo intuir algo que hoy forma parte esencial del enfoque de las capacidades, y es que las facultades humanas llegan al mundo en un estado incipiente o infraevolucionado y precisan del apoyo del entorno, incluido el apoyo a la salud física y, en especial en este caso, al desarrollo mental, para que maduren de un modo que esté a la altura de la dignidad humana. Al igual que el público potencial británico para el que Adam Smith escribió su obra, los estadounidenses de mediados del siglo XVIII estaban embebidos en los textos de la antigua filosofía griega y, muy especialmente, romana, así como en los escritos del propio Smith. En Estados Unidos se atribuía mayor relevancia a la noción de la igualdad de dignidad y de derechos de todas las personas que a la poco prometedora idea estoica de la invulnerabilidad humana. Aquellos norteamericanos sabían de sobra que el Estado podía bloquear el desarrollo de las capacidades humanas, porque habían soportado el peso de la tiranía. También entendían que no era posible garantizar un conjunto completo de capacidades humanas en el vacío, el gobierno tenía una tarea que desempeñar. Tal como esa omnipresente idea se expresa en la Declaración de Independencia de Estados Unidos, sostenemos como evidentes estas verdades, que todos los hombres son creados iguales, que son dotados por su creador de ciertos derechos inalienables, que entre estos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad, que para garantizar estos derechos se instituyen entre los hombres los gobiernos, que derivan sus poderes legítimos del consentimiento de los gobernados. Y, por supuesto, el documento añade que todo gobierno que no cumpla con esa tarea, puede ser cambiado o abolido. Además, uno de los agravios centrales contra Jorge III que se expone en la declaración es el motivado por la inacción del monarca, pues éste, se ha negado a dar su asentimiento a las leyes necesarias para el bien público. Así pues, decir que los artífices de la independencia estadounidense eran unos liberales libertarios o unos fanáticos de la libertad negativa, es una afirmación harto engañosa. Como Smith, ellos sabían muy bien lo que no les gustaba, el gobierno tiránico, que busca el apoyo de las élites egoístas y desatiende el bienestar del pueblo.
Pero que les desagradara el mal gobierno no significaba que les desagradara el gobierno en sí. Para entender mejor cómo la combinación de la igualdad estoica con la necesidad aristotélica dio lugar a la concepción del Estado expresada por los padres fundadores de Estados Unidos, leamos más detenidamente un capítulo de un libro de uno de los pensadores más influyentes de aquel periodo, Derechos del Hombre, de Thomas Paine. Como otros intelectuales de los tiempos de la fundación de la nación, a Paine le producía desagrado buena parte de la actividad gubernamental que observaba en aquel momento. Los gobiernos monárquicos y aristocráticos de Europa explotaban habitualmente al pueblo llano en beneficio de unos pocos. El fundamento de un Estado, explicó Paine, radica en los derechos de los seres humanos, el fin apropiado de un gobierno, pues, es, el bien tanto individual como colectivo de todos. Pero los gobiernos existentes en su momento no perseguían ese fin, pues su funcionamiento servía más bien para propiciar y acrecentar la desdicha entre los sectores más pobres de la sociedad. En un largo capítulo titulado Formas y medios de mejoramiento de la condición de Europa, Paine defendía una revisión completa tanto de la acción como del sistema tributario de los gobiernos. Según su propuesta, la fiscalidad dejaría de ser regresiva y pasaría a convertirse en progresiva. Se abolirían por completo las llamadas contribuciones para pobres, o poor rats, y se restringiría el poder de las élites para escurrir el bulto fiscal. Paine definió mordazmente eso que llamamos la corona, como un cargo honorario de 1.000.000 de libras esterlinas anuales cuya actividad consiste simplemente en recibir ese dinero, punto. Propuso también un proyecto detallado de sistema impositivo progresivo, con un tipo inicial de 3 peniques por libra que ascendía a partir de ahí con bastante rapidez, pasando por un tipo de 20 chelines por libra y llegando incluso a una tasa impositiva del 100%. Paine tenía ideas mucho más avanzadas en ese terreno que la Suecia más draconiana. Los ingresos así recaudados se emplearían en apoyar a las capacidades humanas sobre todo en 3 ámbitos: juventud, envejecimiento y desempleo. Paine, como Smith, estaba a favor de la educación primaria obligatoria y estatal. Una nación regida por un gobierno bien regulado no debería tolerar que nadie quedara sin instruir. Solo los gobiernos monárquicos y aristocráticos precisan de un sostén como el de la ignorancia. Señalaba también que los jóvenes suelen introducirse en la delincuencia cuando nunca han recibido una educación que les abra oportunidades laborales y estaba convencido de que el culpable de tal situación era la inacción del gobierno, cuando, en países que llamamos civilizados, vemos que quienes tienen una edad van al trabajo y la juventud, al patíbulo, es que algo debe de ir mal en su sistema de gobierno. El gobierno civil, proseguía, no se hace manifiesto en las ejecuciones, sino en la procura de la instrucción de los jóvenes y el apoyo a los mayores, a fin de desterrar, en la medida de lo posible, el libertinaje de los primeros y la desesperanza de los segundos. En vez de eso, en lo que los países no escatiman recursos es en reyes, tribunales, mercenarios, impostores y prostitutas. Calculando que una gran proporción de las personas pobres de Inglaterra eran niños o personas de más de 50 años de edad, Paine propuso un subsidio en efectivo para familias pobres, financiado con excedentes fiscales, por un importe de 4 libras anuales, a condición de que los hijos de estas acudieran a la escuela. Apuntó que, de ese modo, se aliviará la pobreza de los padres, se desterrará la ignorancia de la generación que viene y el número de pobres descenderá a partir de entonces, porque las habilidades de estas personas serán mayores gracias a la ayuda de la educación. Tendrían así oportunidades de trabajo que, en ese momento, les estaban vedadas. Para familias no tan pobres, Paine proponía un subsidio escolar por hijo, que incluiría dinero para material educativo. Recomendaba además subvenciones dinerarias generosas para personas de más de 60 años de edad. Este apoyo, enfatizó en repetidas ocasiones, no es caridad, sino un derecho. Formaba parte de la tarea general de apoyo al ciclo vital de los ciudadanos que le corresponde a todo gobierno. A esta propuesta, Paine añadió otro fascinante plan de obras públicas para aliviar el desempleo. Quería una intervención estatal mayor en el ámbito del apoyo al bienestar humano básico, pero ciertamente menor en el apartado del enriquecimiento de las élites. El estudio de toda esta historia nos permite entender mejor que las ideas básicas del enfoque de las capacidades, incluida la importancia del apoyo estatal al bienestar humano elemental, no son un invento reciente, ni tampoco están relacionadas únicamente con la socialdemocracia de corte europeo. Constituyen una parte profunda del pensamiento ilustrado liberal convencional tanto de Europa como de América del Norte. Esta justificación ocupa un lugar periférico con respecto a la justificación central del enfoque, ya que no debemos argumentar aduciendo razones de autoridad filosófica. Pero sí podemos aprender con ella a dar réplica a las críticas, frecuentes, que acusan al enfoque de las capacidades de ser solamente apropiado para países no occidentales y en vías de desarrollo, o de ser ajeno a las tradiciones más propiamente estadounidenses. Y, lo que es más importante todavía, puede que nos permita adquirir mayor confianza en nuestras propias propuestas al darnos cuenta de cómo, por vías relativamente independientes entre sí, aunque no del todo, pues al menos algunos de los fundadores estadounidenses, en especial, James Madison, conocían ya las obras de Smith. Personas de diferentes partes del mundo han ido reinventando ideas similares a modo de propuestas de solución de unos problemas humanos que ahí continúan.
Puede que de los detalles de esas soluciones históricas obtengamos una mejor perspectiva del problema y de cómo resolverlo. Los siglos XIX y XX, capacidades frente a utilitarismo y liberalismo libertario. Lejos de tratarse de un enfoque solo apto para las sociedades pre-industrials, el enfoque de las capacidades ha encontrado algunas de sus aplicaciones políticas más llamativas en la edad contemporánea, en la que el desarrollo industrial ha dado origen a nuevas amenazas para las capacidades tanto de los niños, a quienes se enviaba, y se envía, a trabajar a talleres y fábricas a muy pronta edad, como de los adultos, muchos de los cuales trabajaban, y trabajan, penosamente en condiciones inseguras y abusivas, desprovistos de poder de negociación para firmar mejores términos contractuales. Al mismo tiempo, esta era de la modernidad contemporánea ha visto nacer una nueva concienciación en torno a los obstáculos para el desarrollo humano que supone la discriminación tradicional por razón de raza, sexo y discapacidad, factores todos ellos que se han convertido en punto de convergencia de muchos análisis recientes de las capacidades. En la Gran Bretaña del siglo XIX se produjeron ya algunas sorprendentes e influyentes anticipaciones de los debates estadounidenses contemporáneos sobre la capacidad humana, primero, en los escritos de John Stuart Mill, 1806 a 1873, que clarificaron la relación entre el autodesarrollo humano y la libertad política, y demostraron el daño que la discriminación había ocasionado a las oportunidades y las capacidades de las mujeres. Mill comparó las restricciones impuestas por el régimen legal discriminatorio en materia de matrimonio con la esclavitud. En su calidad de parlamentario, fue él quien presentó el primer proyecto de ley para la introducción del sufragio femenino. La influencia de Mill en las concepciones estadounidenses de libertad ha sido amplia, sus ideas sobre el género, ignoradas en la Gran Bretaña de su tiempo, han tenido un papel auténticamente formativo desde entonces en los movimientos de mujeres de muchos países. Poco después de la muerte de Mill, T.H. Green, 1836 a 1882, un profesor de filosofía que asesoraba al Partido Liberal Británico, hizo un uso aún más extenso de los conceptos de capacidad humana. Green recurrió a ideas aristotélicas para rechazar tanto el utilitarismo como el liberalismo libertario, que, para entonces, habían adquirido ya una considerable influencia política, y argumentó que, para proteger correctamente la libertad humana, era necesario crear unas condiciones en las que personas de todas clases fuesen capaces de realizar una amplia variedad de elecciones contando con protección suficiente frente a la intervención de la sociedad. Green apoyó influyentemente la aprobación de la legislación que implantó la educación pública obligatoria y gratuita, las regulaciones sobre la seguridad en el trabajo, la limitación de la jornada laboral, la prohibición del trabajo infantil y las restricciones al tipo de contrato que los propietarios agrícolas podían firmar con sus arrendatarios. Tales límites a la libertad de contrato, según explicó Green, podían defenderse desde la invocación de la libertad general de los miembros de la sociedad, para desarrollarse como quieran, un objetivo que la sociedad civil está obligada a garantizar. Él estaba también a favor de la igualdad educativa de las mujeres, si bien no llegó a apoyar el derecho a voto de estas, como sí hiciera Mill. Aunque Green falleció joven, su obra fue transmitida por su longevo discípulo Ernest Barker, 1874 a 1960, quien, como profesor durante muchos años de la Universidad de Cambridge, sembró la simiente del enfoque de Green en muchas naciones, ya que, en aquel entonces, Cambridge era una de las miques de los estudiantes universitarios de posgrado más destacados de numerosos países. Barker fue un distinguido estudioso del pensamiento griego antiguo, así como un teórico contemporáneo, y siempre dejó muy clara la genealogía aristotélica de sus propias ideas. En Estados Unidos, como en Gran Bretaña, esas ideas fueron promovidas a través de la legislación promulgada, sobre todo, durante las eras del New Deal y de la Gran Sociedad, para proteger los derechos de los trabajadores, instaurar la educación obligatoria, fomentar la educación de los niños y las niñas pobres y, finalmente, amparar a minorías vulnerables protegiéndolas de la discriminación.